Hola, muy buenos días, bienvenidos a Junta Médica. Hoy jueves 25 de abril tenemos muchísima información saludable que compartir con ustedes. Leslie, buenos días. ¿Cómo estás, Paulita? Vamos a hablar hoy día sobre los caracoles gigantes, su importancia y si son buenos o no son malos tenerlos en casa. Por supuesto, también vamos a hablar de una enfermedad que afecta directamente a nuestros ojos, el glaucoma. Comenzamos la Junta Médica. ¿Qué tal? Paulita, ¿sabías tú que existen unos caracoles grandotes, gigantes? Hace muchos años, en la parte de la Sierra Central de nuestro país, habían estos caracoles, pero no había muchos de estos. Los han traído, los comenzaron a manejar como mascotas y ahora mucha gente quiere comérselos, pero realmente no sirven. No son comestibles, Leslie, y por lo que yo había leído es que estos caracoles básicamente se alimentan de la basura. Así es. Y son transmisores de parásitos, ¿no?, para nosotros, los humanos. Incluso el mínimo contacto, ¿no?, con los caracoles, ¿no?, podría ya habernos infectado de algún tipo de enfermedad. Claro, lo que pasa es que cuando los trajeron son unos caracoles grandes que miden entre 12 y 20 centímetros, que en teoría si tú los comes tienen bastante carne. Pero desafortunadamente la forma de crianza al aire libre, como tú mencionas, hace que camine por todas partes y todas las bacterias que existen en el suelo, en la tierra, tienen bacterias, tienen parásitos y los pueden agarrar. Y la babita lo va a tener pues a las bacterias vivas, tú los agarras y al toque te puedes contagiar de alguna enfermedad grave. Una zona, por ejemplo, Leslie, en donde aparecen muchos estos caracoles, ¿no?, es en Pucallpa. Enseguida vamos a tener un enlace en vivo con nuestro compañero Gregorio desde allí para que nos informe cómo está la situación en este momento con los caracoles gigantes, ¿no?, porque están intentando extinguirlos, o en todo caso, ¿no?, erradicarlos, ¿no?, de esta zona, porque se han multiplicado demasiado rápido. Estos caracoles, cada vez que ponen huevos, se ponen más o menos entre unos 200 a 500 huevos y se aparean como 6 veces al año. Al año tienen muchos hijitos y cada uno se va a autofecundar. Y lo segundo, la última vez que hicieron una limpieza se llevaron más de 6 toneladas de caracoles. Wow, entonces se reproducen, ¿no?, demasiado rápido. También vamos a hablar aquí en Junta Médica, ¿no?, de Uruguay, porque Uruguay va a exportar su primer lote de marihuana medicinal. Uruguay también quiere, ¿no?, posicionarse, ¿no?, como el Reino Unido, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los países que también exporta la marihuana medicinal. Uruguay lo quiere hacer, en este caso, en América Latina. Claro, ellos tienen ya la legalización de este producto y lo que hay que hacer ahora es ver la calidad que contiene, la utilidad que tiene realmente. Los colegas neurólogos tienen que chequear exactamente qué utilidad van a hacer. ¿Por qué? Porque no hay estudios todavía muy grandes que nos puedan decir si esta marihuana medicinal, que en algunos casos es muy buena, pueda ayudar en todas las enfermedades o solamente en algunas en particular. Claro, ¿no? Y luego también con los próximos programas de Junta Médica veremos si en el Perú también, ¿no?, se podría colocar como un exportador de esta marihuana medicinal, ya que se ha aprobado, ¿no? Bien, también vamos a hablar aquí en la Junta Médica, celebramos el Día del ADN. Así es. El ADN es la molécula que lleva la información genética de las personas. Si yo tengo los ojos azules o verdes o negros, está en el ADN. Soy alto, flaco, está en el ADN. Tengo la piel blanca, morena, soy chinito, está en el ADN. Incluso la predisposición a diversas enfermedades también está en el ADN, en nuestros genes. Claro, nuestros genes. Justamente se celebra el Día del ADN ahora porque fue en esta fecha que se descubrió la forma que tiene y justamente ya se ha hecho un genoma humano donde nos dice qué bases o qué enfermedades puedo tener yo y por lo tanto puedo ya prevenirlas e ir tratándolas en el camino. Contaremos aquí en Junta Médica con un invitado, ¿no?, el investigador y médico Heiner Guillo, para que nos pueda explicar o dar mayores detalles, ¿no?, sobre un estudio, un proyecto de ADN en Caral, nuestra ciudad, ¿no?, milenaria, ¿no?, más antigua de aquí en Perú. América. Y cuáles son, mejor dicho, los nuevos descubrimientos, porque este estudio ya se viene haciendo hace algunos años, ¿no?, y qué es lo nuevo que hay ahora, nos va a contar, ¿no?, nuestro invitado enseguida. Muy bien, ahora sí ya podemos, antes de continuar con el programa, tenemos que presentar a la Junta Médica del día. Ya lo habíamos anunciado, ¿no?, al inicio del programa, que nuestro tema, ¿no?, de hoy es el glaucoma. Nos centramos en nuestros ojos y en una enfermedad que se conoce como el ratero silencioso de la visión, ¿no?, el glaucoma, porque prácticamente el glaucoma
puede que no tenga muchos síntomas, ¿no? Y las personas no se dan cuenta que están perdiendo visión porque pierden la visión periférica. Nuestros doctores que están ahí ya sentaditos al otro lado del set, ¿no? Nos van a contar con todo detalle más adelante. Y como siempre, les decimos, estamos en vivo, así que pueden enviarnos todas sus consultas a las redes sociales, ¿no? A través de nuestra cuenta en Facebook y también del Twitter. O si no, Leslie, pueden llamarnos a nuestra línea médica, que tú ya te la sabes de memoria. ¿Cuál es? Por supuesto. El 619-0747. Ya saben, pueden preguntarnos sobre todos los temas que vamos a abordar aquí en la Junta Médica. Y les estábamos comentando, ¿no?, con Leslie, que Uruguay va a exportar su primer lote de marihuana medicinal y tenemos una nota sobre esto. ¿Todavía no tenemos la nota? Bueno, entonces seguimos conversando, Leslie, sí, todavía sobre ese tema. Sí, mira, la marihuana es, en la parte medicinal, muchas personas la utilizan para enfermedades neurológicas. Aparentemente hay ciertas sustancias, claro, ciertas sustancias que están mejorando la calidad de vida de las personas y que está mejorando en todo aspecto el desarrollo de la medicina. Sin embargo, faltan estudios grandes. Entonces serían estudios en los cuales yo diga, yo he tratado pues aquí 50, 100, 500 personas y sí funciona en el 10% que tienen tal tipo de enfermedad, en el 20% en tal tipo. Entonces todavía es un poco experimental realmente tener esto, pero sí ayuda. Entonces la idea es seguir investigando, que los neurólogos que son encargados básicamente de quienes van a prescribir, según la ley que ha salido acá en Perú, van a tener que un especialista certificar el pedido, la cantidad para poder administrarla y después pues ya tendremos a nivel de todas partes realmente para qué funciona, si sirve o no sirve, y si funciona, usarla, pues es algo muy bueno y lo tenemos en Perú también. Tú como médico, por ejemplo, ¿no?, en la comunidad médica, ¿hay aceptación por la marihuana medicinal? Sí, de aceptación, de haber aceptación, hay aceptación. Ajá. Lo que pasa es que como no hay estudios grandes, yo no puedo decir a alguien que tenga la enfermedad X, si a uno le funcionó, decirle a otro, te va a funcionar, porque no hay algo grande. Entonces podría funcionarle. En ese nivel estamos todavía con la marihuana médica. Entonces, bueno, todavía sí, pero se puede utilizar. Nos queda bastante por aprender. Bueno, ahora sí, nos vamos en directo, ¿no?, desde la Junta Médica hasta Pucallpa, porque allí se encuentra nuestro compañero Gregoire Ross para contarnos, ¿no?, todo este asunto sobre los caracoles gigantes africanos en esta zona del país. Hola, Gregoire, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, doctor Leslie? Desde Pucallpa les saludamos. Efectivamente, acá hay un problema que alarmó y alarma a las autoridades. Se trata de la presencia de caracoles africanos gigantes que están empezando a aparecer en distintos puntos, asentamientos humanos, pueblos jóvenes de la provincia de Pucallpa. Es por ello que me encuentro acompañada de la ingeniera Edith Maye. Ella es subgerenta de áreas verdes y gestión ambiental de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A raíz de la presencia de estos caracoles gigantes, la Municipalidad de Coronel Portillo y el SENASA se han juntado y vienen realizando campañas de sensibilización, pero sobre todo de ubicación y erradicación de estos caracoles africanos gigantes para de esta manera proteger a la población porque son un peligro para la salud. Ingeniera, bienvenida a Junta Médica. Coméntenos, ustedes como municipalidad y el SENASA como una entidad del Estado vienen realizando trabajos para ubicar estos caracoles gigantes, pero sobre todo están realizando una campaña de sensibilización. Así es. Bien, buenos días. Es importante que este medio llegue a Pucallpa e informar a la población. Si la municipalidad, Coronel Portillo, ¿no?, el alcalde Segundo Pérez Collazos, es una de las personas que quiere que Pucallpa sea un lugar verde. Entonces, visto esto, nosotros intervenimos los parques en los diferentes asentamientos humanos. Ahí es donde han empezado a aparecer. Ahí hemos encontrado este tipo de caracol, pero hasta esa fecha no sabíamos que era este caracol gigante. Entonces, en coordinación con SENASA, una capacitación con ellos, ¿no?, hemos podido diferenciar y ubicar esto. Es decir, que ustedes desconocían cuál era el peligro de la presencia de estos caracoles gigantes. Así es, desconocíamos y la gente pues lo tomaban con la mano sin protegerse, ¿no? Entonces, después de esta capacitación, hemos ingresado a diferentes asentamientos humanos ya con la única finalidad de sensibilizar. Especialmente tenemos a las personas que trabajan en el área verde, parques y jardines, el personal de limpieza y llega a los diferentes puntos de la ciudad, ¿no?,
sensibilizarles a ellos cómo debe ser el manejo de esto y cómo se diferencia entre el churo y este caracol africano. Ahora, ¿no? antes de pasar a la diferencia, ¿qué tan peligroso es poder manipular estos caracoles africanos gigantes sin la debida protección? Mira, por bibliografía, ¿no? y capacitaciones que tenemos, si manipula sin la protección, ¿no? tiene una gran cantidad de bacterias y parásitos. Es más, ¿no? con simplemente manipular, la persona se puede infestar de una cantidad de parásitos. Es más, provoca las bronquitis, ¿no? Entonces, tenemos que saber estas cosas que al ser humano le causa un impacto terrible a la salud. Entonces, tenemos que proteger a nuestros trabajadores principalmente porque son ellos los que manipulan y después decir a los pobladores donde llegamos que estos caracoles pues traen consecuencias si los manejamos sin la protección debida. Usted sabe que el Perú llega a todas partes, a toda la Amazonía. En este momento son muchos los pucalpinos que nos están viendo, nos están escuchando. ¿Cuál sería la recomendación para aquellas personas quienes en estos momentos van a su huerta, van a un parque y encuentran un caracol completamente distinto a lo que están acostumbrados a ver? Sí, muchas veces los niños, posiblemente las personas adultas netas de aquí de Pucallpa, pues conocen un churo, ¿no? que es comestible y la diferencian con el caracol que no es comestible. Pero especialmente los niños aún no conocen y lo hacen como mascotas o juegan con ellos. Entonces nosotros estamos viendo que el caracol, ¿no? africano tiene una hendidura. Este caracol puede crecer hasta 20 centímetros y puede ser muy grande, se parecen a churo. Pero el churo es solamente una caparazón muy lisa y cóncava, ¿no? Esa es la diferencia entre el caracol africano y el churo. Entonces, con la población hacemos el trabajo en campo y explicamos a las personas a dónde estamos llegando, ¿no? a los asentamientos humanos. Ahora, también se tiene entendido que a través de estos caracoles gigantes africanos se puede contraer la leptospirosis porque estos caracoles viven en la basura y comparten incluso lugar con las ratas. Sí, no solamente con las ratas, ¿no? Su hábitat es la zona húmeda. Aquí tenemos los caños naturales, ¿no? Y como sabemos, como tenemos una alta precipitación y es más que está húmedo y recorre por ahí las aguas, crecen los arbustos y en ello, pues la basura y en ello lugares que aún no tienen la parte de saneamiento físico legal, la parte de saneamientos básicos, entonces las aguas negras, ¿no? Entonces estos animales se alimentan de eso. Al alimentarse de estos están las ratas, las cucarachas y se imaginan la contaminación terrible que va a ser para el ser humano, ¿no? Como sabemos que, por ejemplo, a las ratas, pues la leptospirosis, ¿no? ¿Cómo pues afecta al ser humano? Igualito es este caracol que consume todo eso, es un peligro latente para la ciudadanía. Paola, doctor Leslie, desde Pucallpa, la ingeniera les está escuchando si es que hubiera alguna inquietud. Sí, Gregoire, quería preguntarle a Enid, por ejemplo, ¿qué es lo que deberían hacer las personas si de pronto se encuentran en su huerta o en su casa estos caracoles gigantes? ¿Cómo deberían actuar? Las personas si encuentran estos caracoles tendrían que protegerse, especialmente poniéndose unos guantes para poderlos coger y ponerles en un envase con agua, pues ahí se diluye una determinada cantidad de sal y bueno, con esa solución, agua y sal, caracol muerto y procedemos a enterrarlo, ¿no? Porque sabemos muy bien también por estudios que estos caracoles, su caparazón tiene pues parte de carbonato de calcio. Si lo enterramos, le vamos a fertilizar el suelo. O sea, en esa parte también podemos aprovecharlo. Perfecto, ha quedado claro. Entonces, Leslie, ¿alguna consulta? Sí, quería ver, ¿están haciendo recolección de caracoles allá por parte de SUNASA, por parte de la municipalidad? Sí, como Municipalidad de Coronel Portillo, como le manifestaba, su intención del alcalde es que nuestra ciudad, ¿no? al margen que crece el cemento, tenga lo verde. Y al tenerlo verde significa intervenir todos los asentamientos humanos, aún los que no están saneados, no tienen los servicios básicos, pues llegamos a esos lugares y compartimos, trabajamos con la población, para poder sensibilizar y enseñarles a ellos.
la diferencia y cuáles son los posibles riesgos si lo manipulan sin la protección adecuada. Claro, sobre todo a los niños, ¿no?, que son los más curiosos, ¿no?, y pueden ver un caracol de esas dimensiones, evidentemente les va a llamar la atención y van a querer tocarlo, ¿no? Muy bien, Gregoire, nos vamos a ver, no sé si tienes tú algunas últimas palabras ya para decirnos a nosotros aquí en la Junta Médica. No, solamente aprovechar las cámaras de Junta Médica aquí en Pucallpa para dirigirnos a todos los pobladores de Pucallpa a tener mucho cuidado. No se puede manipular, ni mucho menos tener como mascota, y peor aún consumir los caracoles gigantes, porque no es lo mismo que los churros, teniendo en cuenta de que acá en Pucallpa y en diferentes ciudades de la Amazonía se consume bastante churro, que son los caracoles color negros, y digamos que su sabor es muy exquisito y muy solicitado por los turistas acá en nuestra Amazonía, Paola. Muy bien, Gregoire, muchísimas gracias por este enlace y por supuesto por la información que nos acabas de brindar. Ahora sí, Leslie, nos vamos, ¿no?, a una pausa, pero no se olvide que al volver les vamos a contar todo sobre una enfermedad que ataca directamente a nuestros ojos, el glaucoma. Y mientras Leslie ya va tomando posición ahí en la Junta Médica, recuerda que puede enviarnos todas sus consultas a las redes sociales y también llamando a nuestra línea médica. Los estamos esperando, ya regresamos. Aquí en la Junta Médica y vamos a conversar sobre nuestro tema central del día, el glaucoma, una enfermedad que afecta directamente a nuestros ojos. El glaucoma es la segunda causa común de ceguera. Generalmente se presenta en personas a partir de los 40 años. Raras veces aparece en niños y jóvenes. Esto es muy importante. Vamos a conocer a nuestros médicos que han venido hoy aquí a la Junta Médica. Antes ya se los habíamos enseñado, pero ahora vamos a presentar con nombres y cargos. A ver, está el doctor Abel Flores, oftalmólogo pediatra del Instituto Nacional de Oftalmología, del INO. Y también Santiago Encinas, oftalmólogo de adultos del Hospital Nacional Alberto Sabogal. Y también se une, ¿no?, como ya habíamos visto antes de la pausa, el doctor Leslie Soto aquí en la Junta Médica. Decíamos, doctores, que el glaucoma es una enfermedad que rara vez se va a presentar en niños y adolescentes. Generalmente no aparece entre los 40. Por ahí había leído a partir de los 60 años también, ¿no? O sea, es una enfermedad que va con el tiempo. Sí, bueno, efectivamente es una enfermedad que predominantemente aparece en los adultos. Sin embargo, diríamos, los casos más dramáticos se ven en niños, dado que la enfermedad en los niños tiene un tiempo de evolución más corta. Es decir, en los adultos la enfermedad puede esperar un poquito, entre comillas, pero en los niños en 2 o 3 meses puede haber un daño y producir ceguera. La enfermedad, como bien lo dice Abel, se puede presentar en cualquier etapa de la vida, ¿no? La incidencia del glaucoma se vea mayor en adultos y a partir de los 40 años va incrementándose esa incidencia y cada década de la vida es mucho más frecuente. Por lo tanto, es más frecuente encontrar pacientes de 60, de 70, de 80 años con glaucoma que pacientes de 40, pero no excluye el resto de etapas de la vida. Claro, ¿no? Para hablar en términos generales, cuando hablamos de esta enfermedad de glaucoma, ¿se refiere a una presión alta en los ojos o en el ojo? El glaucoma es el daño permanente, crónico, progresivo al nervio óptico, que en la mayoría de casos se relaciona con el aumento de la presión ocular, pero no es un factor digamos, excluyente el tener la presión normal para quien me pueda dar glaucoma. Por lo tanto, yo puedo tener glaucoma sin tener la presión ocular elevada. Eso es importante saberlo, ¿no? O sea, que no siempre es un síntoma que va a estar relacionado con la enfermedad. Claro, correctamente. Es interesante, podemos aprovechar acá esta maqueta que trajo Santiago. Y fíjense ustedes, el nervio óptico viene a ser esa estructura. ¿Y el nervio óptico cuál es la importancia? Que el nervio óptico viene a ser una conexión entre el ojo y el cerebro. En realidad, el órgano que ve es el cerebro. Los ojos son solo cámaras que captan la información, ¿correcto? Entonces, esa información el ojo le envía al cerebro a través de esa estructura que es el nervio óptico. Y el glaucoma viene a ser una enfermedad que daña esa estructura. Imaginemos que tenemos un cable, el cable de la cámara. Si se corta el cable, entonces se va la imagen, se va la visión.
Y como decía Santiago, la presión intraocular elevada es el factor de riesgo más importante, pero no es el único. Entonces, ahí, diríamos, la importancia de hacer otro tipo de estudios. Claro. Yo decía antes que al glaucoma se le conocía como el ladrón silencioso de la visión. Claro, aprovechando el ejemplo que hace Abel, es como que este cable estuviera compuesto por millones de filamentos, que son como las fibras del cable. Entonces no se mueren todos juntos, se van muriendo filamentos o fibras nerviosas, digamos, por porciones. Y eso va repercutiendo en las porciones también de la visión y por lo tanto no es, para el paciente no es algo que pueda detectar a tiempo. Recién cuando la enfermedad está muy avanzada, es decir, todos los filamentos han sido comprometidos, es que el paciente puede advertir que su capacidad de visión, su campo de visión está alterado. En etapas iniciales, moderadas, incluso en etapas avanzadas, la visión central del paciente puede estar conservada y el paciente no va a advertir que esta enfermedad está... O sea, se mantiene la visión central, pero la periférica, ¿no?, es la que se va perdiendo poco a poco y es justamente por eso que no nos damos cuenta que estamos con esta enfermedad. Claro. Diríamos, ese es el curso clásico en una persona adulta, pero en los niños hay excepciones. Hay una variante. ¿Por qué? Porque el ojo de los niños es en realidad un órgano más sensible, todos los tejidos son más sensibles. Entonces, al producirse ese incremento de la presión del ojo, imagínense ustedes que tenemos un globo y lo inflamos cada vez más, entonces se distiende. Entonces se distiende todo el ojo y se daña no solo el nervio óptico de los niños, sino se daña la córnea, que viene a ser la estructura, diríamos, como la ventana del ojo, entonces pierde la transparencia y esto se opaca, entonces de esa manera también afecta la visión. Entonces se daña la córnea, se daña el nervio óptico, y como consecuencia de eso, diríamos, se produce la ceguera. Leslie. Sí, contando con los colegas, entonces vamos a decir finalmente pues que el glaucoma no es igual a la presión alta, no es lo mismo, sino que como menciona, este nerviosito se va a ir perdiendo. Entonces la gente, uno cuando mira de frente y tiene una visión hasta por acá, yo puedo mirar. Esta parte de acá se va perdiendo, pero como estamos acostumbrados a ver siempre de frente, no nos damos cuenta que estamos perdiendo acá. Si de repente viene un carro por acá y no lo veo, podría chocar. Entonces ahí comenzamos a darnos cuenta que estamos perdiendo la visión. Pero siempre es importante pues una visita al oftalmólogo, porque la presión alta es un factor que me puede llevar a glaucoma y a otras enfermedades mucho más. Lo que dices, Leslie, es justamente lo que se llama el campo de visión, ¿no? Entonces, la pérdida del campo visual va a provocarnos de manera inadvertida de repente caídas o de repente golpes, tropezones o accidentes, como bien lo has mencionado, ¿no? ¿No? Bueno, decíamos, ¿no?, que se puede tener presión ocular alta, sin embargo, no tener glaucoma. Aunque es incurable, ¿no?, esta enfermedad, si se detecta a tiempo, se puede detener su progresión. Claro, eso diríamos es lo importante y es lo que siempre tratamos de comunicar a la población, ¿no? O sea, la prevención es importante, uno se puede sentir bien, como decíamos acá, uno ya se va a dar cuenta de la enfermedad, sobre todo si es adulto, en las etapas finales. Entonces la prevención es importante, hay que hacerse estudios, hay que acudir al oftalmólogo por lo menos una vez al año, más aún si uno tiene antecedentes hereditarios, papá, mamá, abuelo, abuela con glaucoma, entonces es un factor de riesgo, entonces la prevención es fundamental. Vemos aquí algunas fotografías, veíamos la fotografía anterior, ¿el ojo se pone así, de estas condiciones, o ya hablamos de un glaucoma bastante avanzado ya? El glaucoma es un espectro de enfermedades, hay varios tipos de enfermedades. En el que más acostumbrados estamos a ver es el glaucoma primario de ángulo abierto, que es, como bien has dicho, silencioso, un ladrón silencioso. Sin embargo, existen otras causas de glaucoma que pueden llamarse secundarias, que pueden ser, por ejemplo, inflamatorias, o pueden ser posteriores a una cirugía que tiene algunas complicaciones, o puede darse en traumatismos, o hay un tipo de glaucoma que quizás es la imagen que estamos viendo, que podría ser un glaucoma agudo, que ocurre de manera súbita, un aumento de la presión, y puede de alguna manera inflamar mucho el ojo, es doloroso, pero ese es un tipo de condición muy específica que no es en la mayoría de casos y que ocurre porque los espacios del ojo son demasiado reducidos y ocurre este aumento súbito de la presión. La mayoría de veces el ojo no se ve así. El ojo no se ve rojo, se ve no normal, se ve, como esta señora, es un ojo normal donde nosotros no podemos advertir. Y sí, muchas veces el paciente va a nuestra consulta porque tiene alguna molestia, porque le pican los ojos, porque le arden los ojos, porque ve mal.
Y ahí, de manera secundaria, descubrimos que puede tener factores de riesgo o que tiene ya glaucoma, y es donde iniciamos los exámenes y los tratamientos. Decimos que los síntomas muchas veces no aparecen, ¿no? Es por eso que toma de sorpresa a veces a los pacientes cuando le dicen que tienen glaucoma. Pero en el caso de que hayan síntomas, ¿cuáles pueden presentarse? Ya, claro, en realidad va a depender, como decía Santiago, del tipo de glaucoma que tenga el paciente, ¿no? Si es un glaucoma agudo, entonces ahí sí, este es un evento que aparece, diríamos, repentinamente, va a haber dolor, va a haber dolor de cabeza, cefalea, el ojo rojo, pero eso diríamos son el menor grupo de casos, ¿no? En los casos de glaucoma de ángulo abierto, por lo general es silencioso, o sea, no va a producir mayor molestia. Sí, es cierto. Y los pacientes podrían ya decir alguna sintomatología cuando empiezan a ver mal o empiezan a darse cuenta, como conversamos con Leslie, que han perdido el campo de visión, y en ese momento la enfermedad es muy avanzada, o incluso nosotros le decimos una enfermedad ya terminal, es decir, hay un peligro inminente de perder la visión y es muy peligroso ya esa etapa. Por eso es que nuestro objetivo siempre es diagnosticarlo en etapas iniciales, porque mientras más temprano iniciemos el tratamiento, va a ser mucho menos probable que lleguemos a esa condición. Claro, pero que quede claro, o sea, una vez que ya se perdió un campo de visión, ya no se va a recuperar ni siquiera con el tratamiento. Correcto, eso es importante. Lo que van a hacer es que no siga avanzando. Ya, y eso es una cosa importante que hay que transmitir a los pacientes, porque a veces, digamos, si no comunicamos eso, ellos pueden entender que se va a revertir la situación. Así es. En realidad, el daño que ya está, ya no se puede revertir. La idea es evitar que continúe el daño. Muy bien. A ver, tenemos una consulta en las redes, doctores, a través del Facebook. Diana Espinosa dice, causa y consecuencias del glaucoma. ¿Cuál es la prevención? Bueno, en relación a las causas habría que revisar los factores de riesgo. Dijimos que la presión ocular era uno de los factores de riesgo, pero existen otros. El factor hereditario es muy importante, como bien lo mencionó Abel. El factor racial, existe también razas que tienen mayor predisposición al glaucoma, en algunos casos la raza, digamos, afrodescendientes o la raza latina también está más predispuesta, y en otros tipos de glaucoma la raza asiática, la miopía alta o incluso las hipermetropías altas, o haber tenido algún traumatismo ocular, alguna cirugía complicada, inflamaciones oculares recurrentes, ¿no? Pueden ser factores de riesgo, ¿no? En relación a la prevención, como hemos visto, una detección temprana podría ser algo mayor que la prevención en sí. Y es ahí cuando fallamos realmente, ¿no? Porque yo creo que acudimos al médico, a veces al médico en general, pero muy pocas veces vamos al oftalmólogo. No vamos de repente a ver el médico internista, pero a mirarnos los ojos en concreto, creo que no los visitamos muy a menudo. Bueno, generalmente... A menos que ya nos moleste algo así. Claro, Ajá. A menos que la visión ya no vea bien, o tengo problemas para ver de lejos, de cerca, o me pique el ojo está rojo, ¿no? Pero por lo general no tenemos efectivamente esa costumbre, pero viendo entonces esta enfermedad hay que hacerlo, ¿no? Más aún si, como Santiago decía, hay factores de riesgo, o sea, factores que van a hacer que la posibilidad que yo tenga una enfermedad es mayor al resto de la población, entonces hay que hacer los chequeos. Muchos pacientes, muchas personas van al oftalmólogo a medirse la vista, o incluso ya no van al oftalmólogo, sino a otros profesionales que pueden medir la vista. Pero eso no es suficiente para decir que mis ojos ven bien o están bien, están sanos. La salud ocular, en muchos de los casos, no está determinada por solamente ver bien, porque el ojo es tan maravilloso que permite compensar algunas deficiencias. Entonces, cuando yo examino a un paciente, tengo que determinar que está sano cuando yo no encuentro una enfermedad, que detectada a tiempo, en el caso del glaucoma, es fundamental para el pronóstico, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Yo escucho a personas que dicen, no, pero yo veo perfectamente, ¿no? Y piensan que la salud ocular está ok. Sí. Y sin embargo no es así, ¿no, Leslie? Sí, cuando van, por ejemplo, al médico internista, los pacientes van porque hace tiempo, porque ni siquiera te dicen un mes, 2 meses, no, tiempo que veo así, doctor. Pero ahora vienen porque se ha empeorado. Y a la hora que mandamos al oftalmólogo, pues ya están bien avanzados. Eso es lo malo. Tenemos mala costumbre de ir al médico solamente cuando ya tenemos algo que nos está causando demasiado problema. Cuando el problema es muy leve, no voy, porque todavía puedo seguir trabajando. Pero ya avanzó un poco más y no. Esta enfermedad, afortunadamente, podemos detenerla si va a la detección temprana, pero a veces llegan pues muy tarde y con el tratamiento todavía te dicen, no mejoro, por más que uno le explica,
hubiera venido más temprano, hubiera mejorado mucho más. Pues el tratamiento funciona para que no siga avanzando, ¿no? ¿Y cómo es el tratamiento, ¿no?, para el glaucoma? Ya. ¿O cuáles son los tratamientos? Claro, existe, diríamos, un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico está básicamente enfocado, diríamos, a la aplicación de gotas, ¿no es cierto? Para que tienen como objetivo reducir la presión ocular. Y el tratamiento quirúrgico se reserva para algunos casos. En el caso de los niños, por ejemplo, fundamentalmente es tratamiento quirúrgico, es decir, cirugía. Existen diferentes tipos de cirugías. ¿Las gotas se aplican de por vida? Sí, tienen que aplicarse de por vida. Digamos, el tratamiento farmacológico es quizás el primer escalón de tratamiento en la mayoría de casos y casi siempre complementa el resto de tratamientos, ¿no? Son drogas en gotas que van a ser aplicadas diariamente, a veces 2 veces al día, a veces 1 vez al día, pero es por vida, ¿no? Existen otros tratamientos que, por ejemplo, también son láseres, que también pueden ayudar a remodelar internamente el ojo en las porciones donde están la dinámica de líquido ocular que produce la presión ocular. Y por último, existen tratamientos quirúrgicos que ya tenemos que modificar la anatomía del ojo y en donde muchas veces nos permiten de alguna manera reducir mucho más efectivamente la presión intraocular y poder, obviamente, con esto tratar la enfermedad de manera más efectiva. ¿Y cuándo, por ejemplo, una persona es apta, ¿no?, para un tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico tiene un espectro de posibilidades y casi siempre llegamos al tratamiento quirúrgico cuando el tratamiento médico o láser no ha funcionado, o sea, no ha tenido el impacto para bajar la presión, o cuando a pesar de que mi presión ocular aparentemente está controlada, pero yo en los exámenes que voy haciendo periódicamente voy encontrando que la enfermedad sigue avanzando. Quiere decir que es probable que la presión no esté controlada las 24 horas o que mi paciente de repente no es tan cumplidor de tratamiento, es decir, deja de usar gotas y de repente se las pone cuando va a tener la visita conmigo para quedar bien con el médico, pero no tiene la continuidad del tratamiento, que es una de las ventajas de las gotas oftalmológicas porque depende del cumplimiento, ¿no? O sea, digamos, cuando no funcionan los otros tratamientos, recién se iría en todo caso, ¿no?, a este método quirúrgico. Ahora, en el tema de los niños, sí, como decía hace un rato, es un poco distinto, ¿no? En el tema de los niños, sí, la mayoría de casos, diagnóstico de glaucoma es tratamiento quirúrgico, es cirugía. Y eso sí hay que entenderlo así. Porque si no hacemos de esa forma, entonces el tratamiento médico en base a gotas no es capaz de contener la enfermedad. Va a progresar y va a terminar en ceguera. Claro, como dice Abel, es que hay que entender que mientras más temprana es la enfermedad de presentación en niños, es mucho más agresiva y ahí sí, siempre, la presión ocular está elevada. Los casos donde la presión ocular no está elevada generalmente son adultos mayores, ancianos. En cambio, en niños y jóvenes siempre la presión está muy elevada. Entonces, es muy probable que el tratamiento médico o láser no sea suficiente y el tratamiento quirúrgico es fundamental. Obviamente, para eso ya hay oftalmólogos pediatras como Abel que son especialistas en estos casos y pueden darle solución quirúrgica a tiempo, ¿no? Sí, algo que siempre ocurre, doctores, es que se dice que las gotas y toda la parte oftalmológica es cara. Por eso que la gente no quiere al oftalmólogo. Pero le cubre en el Seguro Social y en el SIS las gotas para glaucoma. Sí, en el caso del Ministerio de Salud, a través del Seguro Integral de Salud del SIS, está cubierto en realidad todo el tratamiento, sea el tratamiento médico en base a gotas o el tratamiento quirúrgico en cualquiera de sus modalidades. Sí, en la Seguridad Social y en el Hospital Sabogal tenemos el tratamiento médico también dispuesto. Es muy improbable que falle porque los pacientes necesitan continuidad de tratamiento y obviamente no solamente el tratamiento, sino el diagnóstico y las posibles cirugías que puedan requerir los pacientes, porque hay que entender que es una enfermedad crónica. Exacto. Entonces, esto requiere una continuidad y el paciente desde que inicia el tratamiento, toda su vida va a tener que tener atención médica. Claro, o sea, no hay excusa para no ir al oftalmólogo. Perfecto, doctores. Vamos a la pausa, ¿no? Pero vamos a ir recibiendo consultas, ¿no?, para que ustedes puedan responderlas después. Leslie, hacemos un pequeño corte comercial, ¿no? Pero al volver, ya lo saben, vamos a conversar porque vamos a celebrar aquí en la Junta Médica el Día del ADN. Ya volvemos.
25 de abril se celebra el Día del ADN y aquí en Junta Médica, desde luego que por supuesto que lo vamos a celebrar también, y por eso hemos invitado, ¿no?, a Heiner Guillo, investigador del Instituto Nacional de Salud, es médico especialista en medicina molecular y además director científico de InBioMedic, porque Heiner, ¿no?, ustedes llevan ya un tiempo realizando un estudio del ADN en Caral. Así es. Y hay nuevos descubrimientos. Así es, definitivamente estamos estudiando el ADN antiguo de Caral, donde vamos a extraer el ADN de los coprolitos, donde de aquí, de este ADN, hay restos de alimentos, restos de ADN de las personas y restos de las bacterias. Entonces, por una parte vamos a saber de qué se alimentaban, qué bacterias tenían, qué enfermedades tenían, y a la vez también vamos a ver a qué eran susceptibles, a hipertensión, diabetes, y si eso ha cambiado en estos 5.000 años. ¿Pero eso ya se sabe? No, todavía no se sabe. No, todavía no se sabe. Es el primer estudio que vamos a realizar en Perú acerca de la susceptibilidad genética de los primeros habitantes que poblaron Perú. ¿De qué forma nos podría servir, por ejemplo, esta investigación, ¿no? Saber qué tipo de enfermedades sufrían los pobladores que vivían en Caral. Bueno, muchos de los pobladores, los primeros habitantes que hemos llegado a Perú, hemos venido de África. Eso ha pasado más o menos cerca de 150.000 años de migración. En ese transcurso nosotros nos hemos ido adaptando a los ambientes, ya sea los ambientes fríos, calientes, exposiciones, diferentes tipos de bacteria. Esa información se va almacenando en el ADN, ya que eso nos permite sobrevivir. Entonces, queremos saber cómo llegaron los primeros habitantes, en qué situación, y esto cómo se ha ido dando en el transcurso de los años después de que hemos llegado a Perú. Pero cómo íbamos cambiando. Bueno, el ADN es pues la parte donde nos dice cómo somos realmente. Definitivamente, toda la información de, como lo mencionaste, el color de piel y a qué somos susceptibles a enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles está en el ADN. Y últimamente ya con la medicina de precisión podemos saber, por ejemplo, qué fármacos es el más indicado, a qué dosis y con menor efectos adversos. Entonces, una medicina que es más precisa para los pacientes. Esto ya se está aplicando en Europa, en Estados Unidos, y aquí en Perú de alguna forma hemos empezado a realizarla. Pero ¿cómo saber qué tipo de genética teníamos, ¿no? O qué tipo de ADN? Porque realmente hay muchas personas que aquí en Perú tenemos mucha mezcla. Así es. Nosotros iniciamos un estudio en el Instituto Nacional de Salud hace más o menos 7 años. Ya tenemos las primeras conclusiones. Llegamos a Perú hace 12.000 años por el norte, y las vías de migración fueron a través de los Andes. Sin embargo, también algunos llegaron al Amazonas, pero la principal ruta de migración fue a los Andes. El otro hallazgo que hemos encontrado es de que los mestizos peruanos tenemos un 60% de componentes nativos, Ashaninka, Machillenga, Quechua. O sea, lo que decimos, el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga, ahora es el que no tiene de Quechua, tiene de Machillenga, porque realmente esos son los componentes nativos de la cuales nosotros tenemos. Ajá. Son componentes que han sido muy poco estudiados, entonces ahí podría estar la explicación por qué hay una prevalencia de diabetes, hipertensión o un tipo de cáncer en determinadas zonas del Perú, y eso es lo que nosotros ahora hemos mapeado. Pero hay comunidades nativas que tienen hasta 90% de componente nativo, como los suros, los matsés, por ejemplo, ¿no? Prácticamente son variantes genéticas que por primera vez la estamos evidenciando, y esa es la principal contribución desde el Perú y desde el Instituto Nacional de Salud hacia el genoma humano. Un día como hoy se descubrió el ADN y un día como hoy también se terminó de hacer el genoma humano. Así es. Pero sin embargo, ¿este genoma humano nos representa a los peruanos? No, porque en este estudio inicial se tomó cerca de 40-45 muestras de asiáticos, africanos y europeos, y no fue muy representativa la población latinoamericana. Entonces, muchos de los análisis genéticos que conocemos actual en el mundo carece de información de latinoamericana. Nuestro aporte desde el Perú, eso va a mejorar la precisión en el diagnóstico genético. Hace 66 años se hizo esta publicación de doble hélice, después el genoma humano, que costó, es una sola hoja de publicación con 6 referencias bibliográficas y que realmente valió el premio Nobel. Así que no tenemos que escribir mucho para buscar la originalidad en investigación. Ajá. Sin embargo, un punto muy importante es el precio. Cuando se hizo el genoma humano, secuenciar un genoma costaba $1.000 millones. Hace 6 años, cuando empezamos el proyecto, costaba $10.000. Actualmente se puede secuenciar por $1.000
$2.500. Se pretende que en los próximos 5 o 6 años esto baje a $500, $400. Esto lo vamos a tomar como un hemograma en la rutina del hospital para saber de qué enfermedades vamos a saber, ¿no? Claro, y como comentabas tú, ¿no? Dependiendo de nuestra genética, ¿no? Saber qué medicinas, por ejemplo, no nos funcionarían. Claro. Así es. Personalizar el tratamiento y oportunamente cambiar nuestro estilo de vida si es que tenemos un riesgo para desarrollar diabetes, hipertensión o un tipo de cáncer. Los tratamientos y chequeos deben ser más precisos. Sí, se usa mucho ahora esto, por ejemplo, en VIH. En VIH hacemos genotipaje para los pacientes que están fallando y justamente nos dice qué genes tiene para ver susceptibilidad y resistencia a los antivirales. Entonces, de mucha ayuda. Así es, definitivamente. Hay estudios en VIH, en hipertensión, en tuberculosis y aquí en Perú tenemos que poner atención a que la tercera parte de la población vive sobre los 2.500 metros de altura. Tenemos una población en la selva que está expuesta el 60% a parasitosis, a 1 y a 10 tipos de parasitosis. Entonces, ellos están conviviendo de una manera distinta, donde su ADN está interactuando con el ambiente y eso falta estudiarlo. Sí, tenemos una pregunta, Heiner, ¿sí? Para ti. Dice Daniela Hernández, ¿cómo ven en el futuro en el campo de la ingeniería genética aplicado en humanos? Definitivamente bueno, primero que los costos están disminuyendo muchísimo. Te comentaba que en 5 o 6 años esto va a bajar a $500, $400. Ya nosotros, así como vamos al hospital para que nos tomen una glucosa, un hemograma, un examen sencillo, ya vamos a dar nuestro ADN para que definitivamente nos hagan un chequeo y nos digan, usted tiene tanto de riesgo para desarrollar hipertensión, diabetes y tiene que cambiar su estilo de vida. Mientras más pronto tengamos estos análisis, mejor va a ser nuestras medidas para mejorar y no se desarrolle esta enfermedad. ¿Hay algún hospital aquí en Perú que ya está realizando eso? ¿O que está evaluando, mejor dicho? Hospitales no, todavía Clínicas. Recién se está ingresando por la parte privada, como ingresan toda la tecnología, como ingresaron las tomografías, resonancia de alguna forma, pero ya es accesible al menos a la población peruana. Solo tenemos genotipaje para VIH nada más, en el INS. Así es. Sí, Guido nos había traído, miren, esto es interesante, tenemos acá material que están distribuyendo. Así es. No, porque en versión el ADN, cómic. En versión cómic. Ajá. Porque básicamente hablar de ADN a veces es difícil, hablar de la base nitrogenadas, todo, pero en este libro que se va, básicamente, nos van informando qué cosa es el ADN con este Dr. G, qué es el ADN, para qué sirve, cómo funciona y realmente qué somos nosotros finalmente. Definitivamente la medicina predictiva es la que va a tomar el campo de la medicina en los próximos años. Entonces hay que preparar a los niños y a la población qué es el ADN. Y de una manera bien asequible, un lenguaje bastante rápido de entender y hemos diseñado este cómics de una manera sencilla de entender para que se vayan familiarizando con estos temas. Pero qué importante, ¿no?, que por ejemplo estén repartiendo esta clase de contenidos. ¿En dónde los están dejando para que los niños puedan acceder a ellos? Estos lo hemos desarrollado a través de Inbiomedic, que tenemos un programa social y pueden ser también visitar nuestra página web www.inbiomedic.com y de ahí los pueden descargar o solicitarnos la versión impresa para los colegios donde gratamente podemos repartirlo. Por supuesto, porque de una forma muy simple, ¿no? Se pueden informar, pero como decía Leslie, ¿no?, a veces simplemente de hablar de ADN nos puede generar toda una serie de confusión y pensamos que es un tema bastante complicado para poder entenderlo, ¿no? Así es, así es. Bueno, yo creo que cada cosa compleja se puede utilizar un lenguaje sencillo para saber llegar a esta información. Y eso es lo que hacemos aquí en Junta Médica, ¿no? Tratar, ¿no?, de utilizar el lenguaje más sencillo posible, ¿no?, para que todos nos puedan entender. A ver, Leslie, nos vamos a la pausa. Heiner, muchísimas gracias por haber estado aquí en Junta Médica. No, gracias a ustedes. Grato de volverte a ver después de muchos años después de la universidad. Y felicitaciones por este programa. Se conoce. Definitivamente para llegar a la población educando en medicina. Contentos además porque hayas venido, porque contigo hemos inaugurado nuestro bloque científico. ¿Qué te parece? ¿No? Parte de las novedades de aquí de Junta Médica. Nos vamos a la pausa. Antes tenemos una pregunta para los doctores. Magali Pretel, a ver, doctores, ahí en la Junta Médica, dice, si uno está recuperándose de una úlcera corneal, ¿es más propenso a sufrir glaucoma? Enseguida los médicos los van a regresar porque al volver respondemos con todas sus consultas. Ya regresamos.
Vamos con las consultas y en las redes sociales. Magali Prete nos escribió a través del Facebook. Dice, si uno está recuperándose de una úlcera corneal, ¿es más propenso a sufrir glaucoma? Bueno, en realidad no necesariamente, ¿no? La mayoría de las úlceras corneales en realidad son infecciosas, ¿no? La mayoría. Entonces, no necesariamente una infección va a desencadenar en glaucoma, a no ser que por allí existe diríamos, una queratitis, una úlcera producida por un herpes, un virus, perdón, que es el virus del herpes, y ese sí a veces puede estar asociado, pero no es común. Muy de acuerdo con Abel, pero también de aprovechar la pregunta para decirles que muchas veces las infecciones, en general no una úlcera, pero las infecciones suelen ser acompañadas de tratamientos a base de corticoides. Entonces, estos corticoides suelen ser aquellos antiinflamatorios muy potentes, pero si son usados de manera prolongada y son usados de manera, digamos, automedicada por el paciente, podrían llevar a un aumento de la presión ocular y producir, sí, una mayor predisposición al glaucoma. Generalmente las úlceras no se utilizan, pero cabe digamos, la pregunta para poder un poco instruir, ¿no? Ajá. Sí, corticoides traen muchos efectos secundarios, ¿no? Sí, claro. Pero cada vez que un colega hace un diagnóstico y un tratamiento, le dice al paciente qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Entonces, deben tener mucho cuidado de prestar mucha atención a su médico, porque justamente las indicaciones van a evitar que tenga algún tipo de problemas como el que tenemos ahora del glaucoma. Tenemos otra consulta también que nos ha llegado. A ver, Silvia Ramos, me diagnosticaron glaucoma porque mi nervio óptico es blanquecino, mi presión ocular fluctúa entre 11 y 12. Me dieron gotas para glaucoma, pero necesito información para saber si el tratamiento es correcto. Cuando uno diagnostica glaucoma, hace algunos exámenes para poder hacer como un estadiaje, saber en qué, digamos, qué tan severo es mi enfermedad. Y yo le voy a poner a ese estadio una meta para bajar la presión, es decir, esa es la presión a la que yo quiero llegar. Si yo he cumplido con esa meta, puedo decir que el tratamiento es correcto y lo voy a comprobar en el tiempo, cuando yo haga exámenes de control y vea que el daño no ha aumentado, ¿no? Entonces ahí es donde yo puedo decirle al paciente, efectivamente el tratamiento es el adecuado y estoy llegando a la meta que quiero, que es que mi enfermedad no empeore. Sin embargo, si yo veo que la enfermedad está empeorando, como hemos dicho, habría que buscar si hay otras alternativas de tratamiento, invasivas o no invasivas, para poder disminuir esta progresión de la enfermedad. Doctor Abel. Claro, es importante la pregunta porque acá lo fundamental es el seguimiento, ¿correcto? O sea, si se da solo el tratamiento y no hay seguimiento, no va a haber forma de saber si el tratamiento es correcto o no. Entonces es importante cumplir con el seguimiento y, como decía Santiago, para poder determinar con las pruebas complementarias si es que estamos logrando controlar o no la enfermedad. Yo simplemente concuerdo con los colegas, el paciente va y tiene que seguir el tratamiento. O sea, es cita mensual, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6, depende de cada estadiaje que le van a hacer de acuerdo a los estudios, pero tiene que continuar. Mucha gente dice, no, pues si voy a ir para que me dé lo mismo. No, porque en esa cita van a ver si avanzó, retrocedió, alguna otra complicación y otra cosa más que puede aparecer. O sea, el tratamiento, diagnóstico y seguimiento es fundamental para poder combatir esta enfermedad. Muy bien, seguimos con las consultas. Hemos recibido una llamada telefónica desde Trujillo. Miren, doctores, nos están viendo en la Junta Médica, ya lo saben, a nivel nacional. Armando, tengo 55 años y el ojo izquierdo nubloso. Me han recetado gotas y no me puedo operar porque dicen los doctores que tengo cataratas muy pequeñas. Hace 4 meses que ya tengo este problema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, al parecer el caso del señor Armando corresponde a una enfermedad, como él mismo nos dice, que es la catarata, ¿no? La catarata viene a ser otra enfermedad que diríamos es una opacificación del cristalino, que es una estructura más interna en el ojo. Ahí no hablamos de glaucoma. Claro, no tiene relación necesariamente con el glaucoma, ¿no? Entonces más parece ser ese el caso. Y probablemente la catarata que tenga todavía no produce un deterioro significativo de la visión y por eso es que no le recomiendan la cirugía. En muchos de los casos, los pacientes que ven borroso suelen asociar las enfermedades que más conocen. Las cataratas son una enfermedad más conocida. Entonces el paciente va y dice, yo veo borroso, quiero que me operen las cataratas porque tengo una opacidad. Sin embargo, si el interior del ojo, como hemos visto, toda la parte interna del ojo, puede ser la mácula, la retina, o en este caso que hemos hablado de glaucoma, el nervio óptico, están dañados,
por más que yo opere esa catarata, mi visión no se va a recuperar. Y muchas veces no es el problema de opacidad de medios, sino es ya, como diríamos, el receptor que está dañado. Entonces es importante explicarle a ese paciente cuál sería el motivo por el cual ve borroso, y es por ello probablemente que operando una catarata que probablemente no es todavía muy avanzada, no va a haber una diferencia en su capacidad de visión. Perfecto, ya vamos con la última consulta. Esta nos llegó desde el Twitter, Marlene Fernández. Siempre escucho hablar de glaucoma, pero nunca de leucoma. Leucoma, perdón, y quisiera saber en qué consiste esta enfermedad. Me la detectaron en el Instituto Regional de Oftalmología de Trujillo. Esta pregunta, Marlene, es una pregunta interesantísima, porque frecuentemente vemos en la consulta que hay confusión entre los términos porque se parecen mucho. El leucoma viene a ser el término que utilizamos los médicos oftalmólogos para designar a la opacidad de esta estructura del ojo que es la córnea. O sea, cuando existe esta córnea que debe ser transparente, se vuelve blanquecina, ese es un leucoma. Y un leucoma entonces es un signo clínico, no es una enfermedad. Existen muchas enfermedades que producen leucoma. Efectivamente, los términos se parecen y generalmente el paciente suele a veces confundir los términos, pero el glaucoma es una enfermedad y es de lo que hemos hablado el día de hoy. Y el leucoma, el prefijo leuco, siempre significa blanco, es decir, es opacificación blanca de la córnea, una cicatriz, algún traumatismo que ha tenido, alguna infección muy severa, ¿no?, que haya tenido el paciente previamente. Perfecto, nos queda claro. A ver, Leslie, ¿a lo que añadir? Nada, caso cerrado. Caso cerrado. Muy bien, ¿qué les ha parecido nuestro bloque científico que hemos hablado del ADN? Es interesantísimo porque vemos que la medicina va a ser más personalizada, más individualizada. Entonces, cada persona va a acudir a un centro médico, a un laboratorio, le van a secuenciar el ADN y vamos a saber de qué adolecemos o cuáles son los factores de riesgo de qué enfermedad podríamos tener. No, y en el campo de la oftalmología también, porque hay muchas enfermedades que son hereditarias, incluso ya hay desarrollo de medicamentos que van a modificar genéticamente para poder prevenir esas enfermedades que son genéticas, y la única forma es conociendo nuestro ADN, ¿no? Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, doctores, por haber estado en Punta Médica. Leslie, mañana a las 9 en punto y estamos de vuelta aquí para empezar el programa. Mañana, que es viernes, volvemos con la salud mental. No se lo puede perder. Que tengan un bonito día. Chao. Chao.